Les voy a hablar un poco acerca de la enfermedad de Crohn. Vamos a entender como enfermedad de Crohn a la inflamación crónica que va a aparecer en cualquier parte del tubo digestivo o del tubo gastrointestinal. Puede abarcar desde la boca hasta el ano y generalmente va a afectar en mayor proporción a la porción terminal del ilion, de la válvula ileocecal y del ciego. Acá les hice una pequeña gráfica, estos valores los saqué con el libro de Villalobos y pues muestra que el intestino delgado va a tener una prevalencia del 20%. En nivel ileocecal, como les mencioné anteriormente, va a ser la región donde vamos a tener mayor presencia de esta enfermedad y va a estar hasta en un 50% de los pacientes. Y por último, en colon, al igual que en intestino delgado, va a estar hasta en un 20%. Vamos a hablar un poquito de su hepatogenia. Hasta la fecha no se sabe con seguridad, sin embargo la entendemos como una enfermedad multifactorial donde los componentes genético y ambiental van a jugar un papel importante y esto se los voy a explicar a continuación. Entre los factores genéticos vamos a tener la agregación familiar y principalmente vamos a tener mutaciones en el gen CARD15, al que vamos a conocer como NOD2, ubicado en el brazo largo del cromosoma 16. Y además de vamos a tener otras mutaciones, sin embargo, es el que es más importante debido a que en este gen van a existir 3 mutaciones, y de estas 7 mutaciones, perdón, y de estas 7, 3 se van a asociar con la enfermedad de Crohn. Y bueno, estos son algunos otros genes que están ubicados hasta la actualidad que pueden tener un impacto sobre la absorción y glucosa, y a continuación se los voy a explicar. Uno de ellos son los genes ubicados que están en los brazos largos de los cromosomas 5, 12 y 14 y los que están ubicados en los brazos cortos de los cromosomas 1, 6 y 19. Acá les quise explicar un poquito acerca de esto. No me voy a meter mucho en esto porque va un poquito fuera del tema, sin embargo, creo que es importante conocer el porqué de las cosas. Entonces, bueno, entendemos, como les dije, que el NOD2 va a ser uno de los genes con mutaciones más importantes. Y bueno, hay que recordar que aquí vamos a tener receptores llamados Toll-like y los NODs. Y hay que recordar que este tipo de receptores nos ayudan a reconocer los productos bacterianos que están en la superficie y al reconocer estos productos bacterianos van a activar el factor de necrosis, el factor de transcripción NF, aquí abajito como lo podemos observar en la imagen. Entonces, un poquito de memoria, los NOT van a reconocer a las MDP, que son una pequeña fracción de la bacteria, y los TOS-like van a reconocer a LPD, algo parecido como a los polisacáridos, que son los desechos de la bacteria. Y ambos van a inducir la activación del factor de transcripción NF-kappa, como está aquí abajito. Y lo que les quiero decir con esto es que va a haber 2 fracciones. Va a haber una fracción inflamatoria y una fracción activa. La fracción inflamatoria se va a separar y se va a degradar, mientras que la fracción activa va a migrar hacia el núcleo, donde se van a expresar genes para sintetizar citoquinas que van a producir pues inflamación. Entonces, cuando tenemos una alteración en este gen, esta no va a tener un orden y va a haber una alteración en todo el proceso que les acabo de explicar. Es decir, se van a inducir células de más y se va a producir una inflamación eh, que está fuera de lo común o que no es totalmente necesaria. Y por último, dentro de los factores ambientales tenemos principalmente a Mycobacterium para tuberculosis, el virus del sarampión y un desequilibrio entre la flora comensal y las bacterias gram negativas patógenas, porque como les dije van a desechar lipopolisacárido y se puede producir una respuesta inmune normal, es decir, como les dije, otra vez inflamación. Y bueno, esa es una pequeña imagen que encontré para poder explicar mejor esto. Entonces tenemos que principalmente los factores genéticos y los factores ambientales van a afectar la flora intestinal. Va a haber un evento desencadenante y va a haber una inflamación intestinal gracias a pues las células inflamatorias, como se puede ver aquí.
Vamos a ver un poquito de anatomía patológica y primero me voy a meter con los aspectos macroscópicos. Vamos a encontrar primero una hiperemia y un edema leve de la mucosa y vamos a encontrar ulceraciones o aftas como se las puse en esta imagen. Estas serían las lesiones tipo asta y bueno, esta como dato es una colonoscopía y esto más adelante lo vamos a ver. Y bueno, a medida que la enfermedad va progresando, las aftas van a aumentar de tamaño y esto nos puede dar como resultado las úlceras, es decir, ya una complicación más fuerte. Y hay que recordar es que la lesión más temprana de la enfermedad es la úlcera aftosa y puede evolucionar y a menudo va a confluir en úlceras sinuosas, alargadas y orientadas a lo largo del eje del intestino. Estas son úlceras longitudinales, como pueden ver ya la mucosa está bastante dañada, son las que se aprecian como el blanquecito. Y este es un ejemplo de úlceras en aspecto geográfico. Esta es ¿cómo se llama? Lo que va a aparecer ya cuando la enfermedad va muy avanzada. Y pues se llaman de aspecto geográfico porque no sé si lo logra notar, pero están como agrupadas y alguien dijo que se parecían como a continentes. Entonces, este es este tipo de úlcera. Y también tenemos la formación de úlceras con conservación de mucosa entremezclada, que va a dar lugar a un aspecto empedrado, que es como otra de las complicaciones también más comunes, y si se dan cuenta, se ve como una calle empedrada cuando tiene como muchas roquitas, y pues aquí podemos ver la inflamación. Acá también podemos ver en una colonoscopía, una mucosa con aspecto empedrado y de este lado les puse una calle, por así decirlo, para que vean de por qué sale ese nombre y se puedan acordar más adelante o puedan asociarlo. Ahora, dentro de la anatomía patológica también vamos a tener aspectos microscópicos. Vamos a tener que existe lesión en las criptas secundarias y la infiltración por los neutrófilos. Entonces, ¿qué sabemos? Que si los neutrófilos entran en las criptas, pues van a producir una inflamación. Y recordemos que la acumulación de neutrófilos dentro de la cripta se va a conocer como abscesos crípticos. Y eso se puede asociar con la destrucción de estas. Aquí hay un dibujito que lo ejemplifica de una mejor manera. Tenemos aquí, por ejemplo, un epitelio normal de colon y se pueden ver las criptas, todas ordenadas, todas del mismo tamaño, el epitelio está normal. Y de este lado tenemos ya la infiltración de neutrófilos y si pueden notar, las criptas ya están distintas y existen alteraciones. Aquí, por ejemplo, se está creando un absceso. Acá tenemos un cúmulo de neutrófilos y aquí también ya están infiltrados más allá de la superficie del epitelio y así se vería algo histológicamente. Aquí como podemos ver pues están los neutrófilos, las criptas ya están dañadas y ya. También después de la lesión de las criptas vamos a tener la ulceración microscópica de la mucosa y finalmente vamos a tener aglomeraciones laxas de macrófagos que se va a organizar en granulomas. Es decir, primero tenemos la infiltración de los neutrófilos por las criptas. Una vez que estas ya están destruidas, ya están alteradas, va a evolucionar, por así decirlo, a una úlcera. Y de esta úlcera se van a producir aglomeraciones laxas de macrófagos y se van a organizar en granulomas. Y ahorita les voy a poner una imagen para que se pueda apreciar mejor esto. Estos son los granulomas, si pueden ver, también es una imagen del Robbins. Y bueno, esto de aquí, estos circulitos que están señalados con las flechas, pues son los granulomas presentes en el epitelio. Como manifestaciones clínicas principales tenemos la diarrea y se va a presentar en el 90% de los pacientes y habitualmente va a ser de tipo atorreico. ¿Esto a qué se cree que se da? Pues más que nada a la mala absorción que tenemos por el daño de la mucosa. Y generalmente en los pacientes se van a presentar de 3 a 6 evacuaciones al día. Vamos a tener también dolor, localizado habitualmente en la fosa ilíaca derecha. La intensidad de informe van a ser variables, pudiendo ser muy intenso como forma inflamatoria o cólico en la forma estenosante. De estos, pues la más común es la forma interna inflamatoria. Y
Por último, va a haber presencia de fiebre en al menos un 50% de los pacientes. Esta fiebre generalmente no va a sobrepasar los 39 grados y la presentación habitual va a ser vespertina. Además de eso, vamos a tener náuseas, vómito, pérdida de peso. Sin embargo, estos síntomas pueden o no pueden estar presentes, además de que puede cambiar en cada paciente. Por ejemplo, un paciente que esté muy grave puede o no tener como mucho vómito y uno que no tenga la enfermedad tan avanzada va a tener poquito. Y también tenemos como características importantes o características que nos pueden ayudar a saber en qué parte del tubo digestivo está presente o activa esta enfermedad. Por ejemplo, tenemos que la afección de duodeno se va a manifestar con rinitis postprandial. En esófago tenemos odinofagia, disfagia y va a haber dolor torácico retroesternal. Y cuando está presente en la región perianal va a haber un absceso con dolor y con inflamación. Encontré también, bueno, el Villalobos menciona que hay que considerar el índice de actividad de la enfermedad de Crohn, debido a que esto se puede hacer un correcto diagnóstico. Y este nos da como 3 parámetros para poder guiarnos. El libro nos habla de que un puntaje menor a 150 puntos, más adelante les voy a dar esta tablita, nos va a indicar una remisión de la enfermedad. ¿Esto qué quiere decir? Que pues el paciente sí está respondiendo bien al tratamiento que se le está brindando. Sin embargo, una disminución mayor a 100 puntos también va a significar una respuesta al tratamiento, es decir, que se está manteniendo. No hay remisión de la enfermedad, pero tampoco hay un avance. Y por último, un aumento de más de 100 puntos significa recaída, es decir, no está respondiendo de la manera en que se espera. La saqué del manual MCD porque el Villalobos no la tiene, pero a esto me refiero con los puntos. Por ejemplo, la primera habla sobre el paciente informó un patrón de las heces. Si hay, por ejemplo, loperamida, si tiene loperamida, perdón, vas a sumar 30 puntos. Después vas a calificar el dolor abdominal promedio durante 7 días. Entonces, nada significa 0 puntos, dolor leve 35, dolor moderado 70 puntos y dolor intenso 105 puntos. También tenemos el siguiente punto, que es el bienestar general cada día durante 7 días. Si está bien, 0 puntos, levemente por debajo de lo normal, 49 puntos, malo, 98 puntos, muy malo, 147 puntos, terrible, 196 puntos. Y también tenemos complicaciones. Por ejemplo, si se presenta artritis, vamos a sumar 20 puntos. Si se presenta iritis, otros 20 puntos. Eritema nudoso, 20 puntos. Fisura anal, fístula o absceso, 20 puntos. Alguna otra fístula presente, otros 20 puntos. Y si la temperatura rebasa los 37.8 grados, pues se van a sumar 20 puntos. Y por último, puede haber hallazgos de masas abdominales. Si no tenemos masa, pues se queda en cero, no sumamos puntos. Una posible masa 20 puntos y una masa definitiva 50 puntos. Y también podemos tener la presencia de anemia y cambio de peso. Eh, y esto lo vamos a sacar con la derivación absoluta del hematocrito, del 47% en hombres y 42% en mujeres, nos va a sumar 6 puntos por cada desviación que tengamos. Y por último, la desviación porcentual del peso estándar va a ser 1 punto por cada desviación porcentual. Esto hay que tomarlo en cuenta porque la anemia nos puede generar complicaciones más adelante y también las evacuaciones, y a continuación vamos a ver por qué. Bueno, y este es también un pequeño resumen sobre la interpretación de los que les acabo de leer. Esta es aparte de la que da el Villalobos, sin embargo, considero que es importante conocerla. La tablita nos dice, bueno, la interpretación, que de 0 a 149 puntos vamos a tener una remisión asintomática. De 150 a 220 puntos vamos a tener una enfermedad de Crohn activa de forma leve a moderada. De 221 a 450 puntos tenemos enfermedad de Crohn activa de forma moderada a grave. Y de 451 a 1100 puntos vamos a tener la enfermedad activa de forma grave a fulminante. Y ahora vamos con el diagnóstico.
El diagnóstico se va a establecer mediante características clínicas, radiológicas, endoscópicas e histológicas. Clínicas, pues ya es una historia clínica, saber todos los síntomas que ha presentado el paciente, vómito, temperatura, fagia. En radiológica simplemente va a ser una radiografía simple y ahorita la vamos a ver a continuación. Endoscopias, pues es para el observamiento de la mucosa y por último histológicas, pues para ver cómo está la mucosa o el epitelio dañado, por ejemplo, lo que les mencioné anteriormente de las criptas, cómo se ve las criptas en una persona normal y cómo se ven cuando ya hay una infiltración por neutrófilos o están inflamadas. Como les mencioné, pues la radiología y la colonoscopia van a ser útiles para evaluar la extensión y el largo de la actividad de la enfermedad de Crohn. La tomía de biopsia la vamos a usar principalmente para descartar procesos infecciosos. Y también vamos a tener que el laboratorio nos puede ayudar un poco con esto. Las alteraciones que se pueden presentar en el laboratorio pueden ser la anemia por deficiencia de hierro. También vamos a tener presente una trombocitosis, una leucocitosis, una hipoalbuminemia y proteína C reactiva aumentada. Son los valores de referencia que podemos usar para sospechar de esta enfermedad en un examen de laboratorio. Y vamos a tener que la radiografía simple de abdomen nos va a servir para descartar una perforación a nivel de abdomen. El tránsito de varitado va a descubrir ulceraciones, las irregularidades en la mucosa como el empedrado que vimos anteriormente y la estenosis. Y por último, la tomografía axial computarizada, la TAC, nos va a ser útil para identificar abscesos o fístulas. También tenemos resonancia magnética de pelvis, que es útil para valorar las colecciones purulentas de la pelvis. Esta no siempre se hace a menos que haya una sospecha. Y por último, la endoscopia la vamos a usar cuando existe una sospecha de afectaciones de segmentos altos, por ejemplo, cuando hay edema, cuando tenemos sangrado o aspecto en infiltrado. Este es un abdomen inferior y esta es una radiografía simple y aquí podemos tener, bueno, se muestra un estrechamiento que es la estenosis del extremo distal del intestino delgado, o sea, donde está presente el ilion, aquí donde están las flechas, que es el resultado de la enfermedad de Crohn. Este es otro estudio. Este estudio digestivo en contraste con varitado bioral. Y aquí se va a presentar el famoso signo de la cuerda, que es importante para identificar esta enfermedad. No sé si puedan aquí apreciar una especie de como de cuerdita, pues este es ese signo. Y esto es contraste varitado. Y también acá tenemos un corte coronal de una tomografía computada que visualiza también el signo de la cuerda. Ahora, vamos a ver un poquito acerca de las complicaciones locales y las complicaciones agudas. Estas complicaciones se van a presentar en el tracto gastrointestinal al inicio o durante la evolución de la enfermedad. Y podemos tener las presentaciones agudas, como la estenosis esofágica de intestino delgado o colon. Esta se va a presentar aproximadamente del 6 al 7% de los casos. Y también puede existir una hemorragia masiva que se va a presentar del 4 al 5%. Acá les puse una pequeña radiografía sobre estenosis esofágica. También tenemos la presencia de fístulas enterocutáneas, enterovaginales y enterocutáneas también. Se van a presentar del 20 al 25% de los casos en los pacientes y a continuación les voy a presentar unas imágenes para que vean más o menos eso, pero antes de eso también hay que hacer énfasis que podemos tener lesiones en la piel, las cuales pueden ser erosiones, abscesos y todo esto es debido a la diarrea crónica, es decir, todo está enlazado. Si tengo diarrea puedo irritar piel, especialmente del canal anal, y eso pues también nos puede traer la complicación del punto número 3, que son las lesiones en este canal. Pueden aparecer fisuras, úlceras y estenosis. Y también por último, como complicación podemos tener fístulas que van a comunicar los diferentes órganos y compartimentos del cuerpo, como vimos en la primera radiografía que les mencioné. Voy a regresar un poquito. Esta, donde pues podemos ver, ¿cómo se llama? El estrechamiento.
Y esta es una imagen sobre las afecciones en la piel. Si se pueden dar cuenta, están encerradas como en un lapicero en este paciente y son rojas. El caso clínico mencionaba que le daba olor y que también tenía comezón. Esta es una imagen de una fisura anal en un paciente con enfermedad de Crohn. Y también esta es la región anal. Sin embargo, aquí podemos observar que existen múltiples lesiones y pues eso nos está hablando de una persona que ya lleva más de 3 años de evolución de la enfermedad, debido a que pues ya lleva muchísimo tiempo con diarrea, no está respondiendo bien al tratamiento, la inflamación sigue creciendo, no hay remisión de la enfermedad y también pues no está siguiendo indicaciones. Muchas veces, como dato curioso, el tabaco es un predisponente para que esta enfermedad no tenga una buena respuesta al tratamiento. Y también vamos a tener complicaciones sistémicas. Este tipo de complicaciones van a ocurrir a lo largo de la evolución de la enfermedad y generalmente los pacientes llevan más de 5 años. Generalmente van a aparecer en pacientes con más de 5 años de ser tratados. También vamos a tener anemia por falta de la vitamina B12 y la pérdida crónica de sangre. Y por último también vamos a tener desnutrición y eso pues también se debe a la mala absorción al igual que la anemia. Otra de las complicaciones que tenemos es la osteoporosis y se va a presentar de manera frecuente en hombres fumadores o en pacientes que han usado por tiempo prolongado esteroides. También tenemos adenocarcinoma y linfoma de intestino. Este se va a desarrollar 100 veces mayor en la población en general. Y por último vamos a ver el tratamiento. En este tampoco me voy a meter a fondo porque ya depende de cada especialista. Sin embargo, podemos tomar estos parámetros. Va a depender siempre de la gravedad o de la evolución de la enfermedad de Crohn. Si tenemos una enfermedad de Crohn con actividad leve, el uso de aminosalicilatos va a ser la opción de primera elección. Y en pacientes que no responden a este tratamiento se puede usar prednisona. El libro indica que lo recomendado o la dosis estándar es de 40 a 60 miligramos al día. Y como dato curioso también, el primer fármaco que demostró eficacia cuando se comparaba con el placebo fue la sulfasalazina. También tenemos un tratamiento diferente para la enfermedad de Crohn con actividad moderada grave. Tenemos en este caso el uso de glucocorticoides como el tratamiento de elección. Y tenemos a prednisona con la dosis recomendada de 0.5 a 1 miligramo por kilogramo de peso día. Y durante el tratamiento con esteroides se debe de administrar calcio para evitar complicaciones, por ejemplo, como las osteoporosis. Y eso sería todo. Es muy cortito este tema.